Hola, hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal de negocios, tecnología, economía, un poco de política. Mi nombre es Alejandro Letona y en esta ocasión vamos a analizar una noticia maravillosa, una noticia excelente. Mis felicitaciones al pueblo boliviano. Amigos y amigas de Bolivia, muchas felicidades. Por fin se lograron quitar ese yugo comunista. Evo Morales ha renunciado y esto es gracias también en parte a que las Fuerzas Armadas se mantuvieron fieles al pueblo y no se mantuvieron fieles a un régimen totalitario como sucede lastimosamente en Venezuela. Y es que Bolivia precisamente despertó mucho antes de que llegase esa situación tan precaria como la que se dejó desarrollar en Venezuela. Entonces, de verdad, muchas felicitaciones, me pone inmensamente feliz saber que este dictador haya renunciado, saber que hay un triunfo para la libertad de los individuos, un país como Bolivia donde el Bitcoin está ilegal. Esperemos que ahora con el cambio de gobierno eso se cambie, ¿sí? Se quite esa ilegalidad del Bitcoin, o sea, de la libertad económica. Un país donde la libertad de expresión también había sido reducida, se manejaba una dictadura desde hacía mucho tiempo con este personaje tan nefasto que es Evo Morales. Así que amigos bolivianos, muchísimas felicidades. Esa es la realidad, ese es el resultado de lo que sucede cuando un pueblo pide en oración, porque hubo digamos, hubo mucho movimiento religioso, hubo mucha fe de la gente. Aquí van a salir de esa situación y eso es lo que pasa cuando un pueblo se inclina ante Dios y se levanta ante los tiranos. Felicidades, hermanos bolivianos. Actual. Así que vamos a ver un poco de las noticias, ¿no? Vamos a analizar dos noticias. La primera, digamos, el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas y el pronunciamiento, pues obviamente, del ex dictador Evo Morales. Ha ofrecido a nuestra Policía Nacional acceder a sus requerimientos, acto que rechazamos, pues fueron 14 años que tuvieron para satisfacer esas demandas y no lo hicieron. No existió proceso de cambio para la Policía Nacional. Una Bolivia bajo tensión máxima en la que las Fuerzas Armadas por primera vez se pronunciaron desde el estallido de las manifestaciones. Las Fuerzas Armadas, enmarcadas en la democracia y las leyes, garantizaremos la unión entre compatriotas, por lo que ratificamos que nunca nos enfrentaremos con el pueblo a quien nos debemos. Mientras la OEA está auditando los comicios y la empresa informática contratada por el propio Tribunal Electoral declaró que el proceso está viciado, aumenta la presión que cae sobre los cargos públicos que han derivado en una renuncia del alcalde de Potosí ante una concentración de personas que le hizo firmar su renuncia en una bandera. El alcalde potosino le exigen que renuncie, le piden que firme su renuncia en una bandera. Esto es lo que ocurre acá. Escenario que se complica para Morales a 75 días para que inicie su cuarto mandato hasta 2025, tras unas polémicas elecciones que desataron la furia de la oposición, que exige la renuncia del presidente y que hoy, con la extensión de los motines policiales, agudizan la crisis social en Bolivia. Así que bien, bueno, no solo es no es solo la molestia, como dicen, y como dice el mismo Morales, de la oposición, claro que no. La oposición obviamente se pronunció, era evidente el fraude electoral que se había llevado a cabo en Bolivia, pero lo que sí es cierto es que realmente los que impulsaron todo esto fue el pueblo boliviano, la gente de verdad, los que se levantan en la mañana, en la madrugada a trabajar, que salen de noche. Sí, salen oscuro de su casa, regresan oscuro a su casa, tanto empleados, obreros, gente de campo, comerciantes, empresarios, pequeños, medianos, gente de verdad, los individuos que de verdad trabajan fueron los que se levantaron y dijeron ya no más. Basta de los abusos, basta del atropello hacia la libertad, hacia los individuos. Así que de verdad, insisto, felicidades, felicidades Bolivia. Y acá nosotros vemos un ejemplo de cómo Bolivia, a través de estas manifestaciones, saca al comunismo. Y tristemente cómo los venezolanos, que con la inteligencia venezolana, mandan a inteligencia venezolana comunista a Chile a desestabilizar Chile, pidiendo que se meta al comunismo.
pidiendo establecer al Partido Comunista, pidiendo establecer ciertas políticas económicas comunistas, y eso es terrible, ¿sí? Y acá nos va, pues habla Evo Morales una cantidad de cosas, haciéndose la víctima, haciéndose la víctima. Entonces, no, la verdad, señores, que usted robó la democracia en ese país, en ese hermoso país. Yo le tengo mucho cariño a Bolivia en lo personal. Siempre he tenido amigos de Bolivia, admiro mucho, mucho la gente de Bolivia. Y bueno, eso es lo que me encanta, que de verdad por fin puedan ser libres. Así que vamos a escuchar un poco de lo que dice al final, porque eso sí es interesante para analizarlo. Más del 50 o más del 10%. Pero si es primero Evo, segundo Mesa, correspondía segunda vuelta y no nuevas elecciones. Son decisiones políticas. Entiendo que tal vez para aportar en temas de pacificación, pero no comparto su informe en la parte técnica jurídica. Ahora me he convencido como algunos técnicos de la OEA están al servicio no de las familias humildes, sino de grupos de poder. Entendí perfectamente. Respetamos. Y por eso... Así como los grupos de poder que desestabilizan Latinoamérica, ¿cierto? Así como los grupos de poder de izquierda que influyen hoy en día en las manifestaciones de universidades públicas en Colombia, que influyen en el vandalismo, saqueo, robo y destrucción de propiedad pública y privada en Chile. Sí, esos mismos grupos de poder pues tienen una contraparte que es el pueblo real, los individuos que se parten la madre trabajando, y esos grupos de poder son los que lo sacaron, señor. ¿Sí? No grupitos de poder comunistas que vienen desde La Habana, desde Caracas, ¿verdad? Entonces, claro, eso le duele cuando esta gente se ve atrapada contra la pared, le toca más que renunciar o volverse más rígidos. El beneficio que veíamos antes es que el pueblo boliviano reaccionó a tiempo y las fuerzas bolivianas, de los militares bolivianos, los policías bolivianos que habían sido abandonados por este mismo señor, reaccionaron también. Y reaccionaron en favor del pueblo y no en favor de un grupo político, de una clase política. Y esa es la diferencia que hace de una institución militar, de un ejército real y no un ejército represivo como el que tiene Venezuela lastimosamente, ¿sí? La Guardia Nacional Bolivariana que tiene Venezuela no está al servicio de la gente, está al servicio del régimen. Al igual que hoy en día, lastimosamente en México, AMLO creó la Guardia Nacional Bolivariana Mexicana, perdón, la Guardia Nacional, nada más, ¿no? La Guardia Nacional Mexicana, digamos, para dejar de lado el ejército que sí está al servicio del pueblo e instaurar una guardia militar al servicio del régimen de AMLO, ¿sí? Eso es lo que hacen. Entonces, claro, en este caso las fuerzas militares se quedaron al servicio de la gente y eso merece muchísimos aplausos, merece que ustedes, amigos de Bolivia, de verdad, le den ahora su respaldo a los militares y a los policías que están cumpliendo su labor de ser hombres justos al servicio de ustedes, el pueblo. Ya somos convocados a las nuevas elecciones. Pero ni con eso se conforman. Está bien. Pero sí, un llamado a nuestros movimientos sociales de otros países. Bueno, cada vez que esta gente se refiere, porque mire, la verdad es que usted por el lenguaje los identificará fácilmente, ¿sí? Esta gente que es de izquierdas, que son comunistas, se identifican con movimientos sociales, le dicen a los sindicalistas campesinos, le dicen cualquier cosa, ¿no? Los identifican como colectivos. Y entonces, claro, el pensamiento colectivista es un cáncer que lo que hace es destruir a las sociedades orgánicas que se generan a través de la libre interacción, o sea, del libre mercado. Y cuando hablamos de libre mercado hablamos de todo, o sea, de la libre expresión individual, de la libertad para hacer negocios con quien usted quiera, de la libertad que si usted es un mayor de edad pueda tener relaciones con el género que quiera, si es de su mismo género que lo haga, si es del género contrario lo haga, ¿sí? O sea, ese tipo de libertad se maneja simplemente en una sociedad orgánica de libre mercado, ¿sí? De libertad. Entonces, cuando hablan esta gente de movimientos sociales, ¿no? Están hablando de colectivistas de extrema izquierda. Eso es lo que está diciendo, señor. Así que se los traduzco un poco.
He escuchado concentraciones de emergencia en Argentina, en otros países. Muchas gracias por el apoyo. Repito nuevamente, no termina acá. Vamos a ir juntos reflexionando, vamos a ir juntos luchando como siempre hicimos. Quiero que sepa el mundo entero, Bolivia en especial, a mis compañeros del campo, como obreros. El sistema capitalista no es una solución para la humanidad. El peor enemigo de la humanidad es el imperialismo. Estamos... Y aquí viene la mezcolanza de conceptos, ¿no? Decir que el capitalismo no es la solución, señor Evo Morales, discúlpeme, pero el comunismo no es la solución. El capitalismo ha demostrado que ha sacado más gente de la pobreza que ningún otro sistema. Los comunistas aman tanto al pobre que lo multiplican. Esa es la realidad del caso y para eso rijámonos a través de datos empíricos, ¿no? Y no de poesía, que es lo que le fascina a los políticos, a la clase politiquera esta. Entonces, claro, él está en contra del capitalismo porque es un comunista confeso. Entonces, ¿qué se podía esperar de este man? Vamos a seguir escuchando por acá. Convencido de eso. Ahora, en Bolivia tenemos una nueva experiencia más. Por eso, decir a los hermanos de los movimientos sociales de América Latina, a los hermanos de los movimientos sociales de todo el mundo, me aprecio, me cariño, gracias por su solidaridad en esas 2 o 3 semanas que hemos vivido, momentos muy difíciles, pero con optimismo, con fuerza, con energía. Repito nuevamente, aquí no termina la vida, la lucha sigue. Muchas gracias. Se fue, por fin. Ahora falta Maduro, ¿sí? Falta el dictador de Nicaragua, falta, lastimosamente, ¿no? ¿Por qué Argentina acaba de elegir un presidente socialista como Alberto Fernández? Va a tener que salir también, toca... Ya cuando vean los resultados, ¿no? Argentina está a la nada y una crisis muy fuerte, entonces, de hecho, ya la crisis se nota. Si antes se venían mal con el gobierno de Macri, que era un gobierno centro tirándole para la izquierda socialdemócrata, ahora con el gobierno de Alberto Fernández se van a ir al carajo, esa inflación se va a ir a las nubes, va a ser al estilo Venezuela, ¿sí? Entonces, repito, falta todavía que saquen a Maduro. Lastimosamente Venezuela ahorita sí está muy, muy difícil porque ya esa clase política se ha instalado muy bien, ¿sí? O sea, tiene unas redes de espías enormes. Pero falta, bueno, Maduro, Alberto Fernández, que recién va a empezar, AMLO, ¿sí? Andrés Manuel López Obrador de México, que es un socialista, confeso también, masón, el dictador de Nicaragua y, por supuesto, la dictadura de los Castro en Cuba. Es que es horrible. Si nosotros, como Hispanoamérica, como continente americano, tenemos un continente precioso sin socialistas, sin comunismo, vamos a ser el primer hemisferio libre del mundo, señores y señoras, y eso es una gran bendición, ¿sí? Mientras en otras partes del mundo pelean por sacar a los comunistas, lastimosamente parece como que los estudiantes de las universidades públicas, guiados por, digamos, sectarios de izquierda en Chile, piden que se instaure políticas económicas keynesianas. Gente en Bolivia que de verdad sabe lo que es vivir en el socialismo, sacan a estos dictadores. Así que, bueno, de verdad que los datos no fallan, los números no fallan. Venezuela es el ejemplo, Cuba es el ejemplo, Corea del Norte es el ejemplo. Yo no sé qué más quieren de ejemplo que ver eso. Y es bien fácil, es que remitámonos a los datos concretos, a la información real. Si ustedes le dicen, ¿dónde prefiere vivir? ¿En Estados Unidos o en China? ¿Dónde prefiere? Yo sin duda en Estados Unidos, ¿sí? Si ustedes le dicen, ¿dónde prefiere vivir? ¿En Cuba o en Chile? Yo escojo sin duda Chile. Si a usted le preguntan dónde prefiere vivir, ¿en Colombia o en Venezuela? Sin duda, escojo vivir en Colombia. Entonces, bases en esos datos cuando usted vaya a hacer un voto, ¿sí?
Lea las propuestas económicas, porque es que eso es lo que la gente no hace precisamente, y por eso es de que llegan este tipo de personajes al poder, porque la gente no se informa, no se educa financieramente, y eso claramente porque las instituciones educativas han sido tomadas a nivel general por la izquierda y por el marxismo cultural. El marxismo cultural es una forma diferente de marxismo, que ya no se trata de la lucha de clases y esto, sino que se trata de una lucha cultural, donde siempre sigue habiendo ese resentimiento al que más tiene, al que más produce, pero también desde otros puntos, ¿no? Como el feminismo, que es parte de ese comunismo, de ese marxismo cultural. Entonces está el feminismo, están los colectivos LGBT, está la gente, por ejemplo, que movía Evo Morales, que son los grupos indigenistas, que a su vez también se replican en Ecuador, que son sociedades tribales bueno, se dejan influenciar por ideas de esta gente, ¿no? Entonces, bueno, amigos, esa es mi invitación a que todos podamos educarnos lo más que podamos en finanzas. A mí no me crea nada, no le crea nada a las noticias, no le crea nada a lo que usted lea, escuche o vea. Cuestiónelo todo, edúquese lo más que pueda en economía para que no lo sigan jodiendo. Porque la única forma, o no la única, la mayor forma, porque formas de libertad hay muchas, pero la mayor forma, la que vale la pena tener, es la forma de libertad económica, ¿sí? Esa libertad económica individual que nos permite a nosotros, pues, hacer de nuestras vidas un proyecto a nuestra manera, que mientras no interfiramos con el proyecto de los individuos que están con nosotros, ¿no? Que comparten la sociedad con nosotros. Así que, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Felicidades, reitero, felicidades, felicidades, felicidades. Me alegra desde el corazón, estoy muy feliz de ver esto, de ver que renunció este dictador. Y fuerza, Venezuela, fuerza, porque ya ustedes también van a salir de esa situación. Nicaragua también, Cuba también, México también. Así que bien, nos vemos en la próxima. Éxitos y bendiciones. Chao, chao.